Encontrarás miles de castillos famosos, populares y turísticos con facilidad. Pero lo que te voy a mostrar son algunos fuera de la ruta. Delicias arquitectónicas auténticas que guardan sus legendarios secretos entre montañas, cementerios, torres y más. Empezamos nuestro recorrido en Oybin, Alemania. Allí encontraremos una gloriosa atmósfera al ascender escalones y pasadizos de piedra. Miren qué increíble el camino que encontramos por aquí. Entre dos grandes paredes de piedra, escalones. Primer hallazgo maravilloso aquí en Alemania del Este, la ex Alemania del Este. Estamos muy cerca de Polonia y República Checa. Estamos de hecho en la ciudad fronteriza con ambos países. Y me acabo de encontrar este largo camino de muchas gradas en medio de dos grandes paredes de roca. En la parte de arriba hay un impresionante castillo. Y eso es lo que estamos yendo a ver ahora. Ya en la cima, a 514 metros sobre el nivel del mar, veremos los restos de un castillo fundado en 1256, que fue ampliado con un monasterio que deja sin aliento a los visitantes. Este es quizá uno de los puntos más altos que revelan exactamente dónde estamos. Bienvenidos a Oybin. Vamos a ingresar por los recovecos del castillo a ver qué se puede ver por sus ventanas. La parte más destacable sin duda es este monasterio, pues sus restos tallados en roca poseen grandes ventanas arqueadas y un hermoso camino que lleva al cementerio. La lápida más antigua es de un caballero de 1550. Además se puede caminar por toda la cima del monte de piedra y encontrar agradables paradas y vistas panorámicas muy satisfactorias. No dejan de aparecer las rocas caprichosas en todos lados, no dejan de asombrar. Como pueden ver, los caminos de escalera, de piedra. Aquí a mi lado derecho la nave principal del monasterio de Oybin. Y la verdad que las ruinas del castillo de Oybin valen la pena totalmente ser visitados, especialmente si estás tan cerca de la frontera, ya sea de Polonia o República Checa por el norte. El paisaje es bellísimo. Quizás para terminar la visita a este castillo nos quedamos en este lugar. Me parece la parte más emblemática porque se ve todo el castillo, el monasterio, el cementerio y al mismo tiempo el paisaje rocoso que tenemos allá abajo. A un par de horas de allí, pero en los Sudetes de Polonia, tuve uno de los más bellos hallazgos, el castillo Bolksów. Este está sobre el valle del río Bobr, a unos 2 kilómetros al sur de la aldea Janowice Wielkie. Para llegar a él, tuve que hacer una caminata dentro de un bosque nublado en un día lluvioso. Y aquí nos encontramos caminando en el bosque y la verdad no puedo expresar cuán feliz me hace esta sensación. Es como que no hago nada y simplemente viene la felicidad. La única vez que recuerdo haberme sentido así exactamente como ahora en un bosque húmedo, con esa sensación de exploración y de felicidad tan intensa, recuerdo que fue en Machu Picchu, en las cataratas de Mandor. Eso es detrás de Machu Picchu, caminando cerca del río. Una caminata muy hermosa, pero bueno, ahora siento exactamente la misma sensación de que me estoy acercando a algo bueno, que no sé qué es, así que vamos a descubrirlo. El camino se pone por momentos accidentado. Encontramos musgos antiguos de todo tipo, arenisca, piedras. Y como puede verse, la humedad de la lluvia continúa bajando desde arriba.
La ruta aquí al costado del riachuelo realmente es impresionante. Está bastante caudaloso en este momento, precisamente por las lluvias como la que está ocurriendo ahora. La Recompensa es uno de los más legítimos y originales castillos que he visto jamás. No se ven restauraciones exageradas, sino realmente ruinas de antaño, de una estructura que se ha acomodado naturalmente entre las rocas. Miren estas escaleras incrustadas en la roca. Podemos ver acá un castillo realmente auténtico, realmente medieval. Quiero que vean la arquitectura de esta parte de acá. Es una manera muy caprichosa de ver las piedras unas colocadas sobre otras. No sé si esto es natural o si esto ha sido colocado. Y es realmente precioso porque es auténtico. Y creo de verdad que nada mejor que lo auténtico para disfrutar una buena salida. Seguimos aquí en Polonia. Quiero mostrarles algunos de estos cuartos subterráneos. No sé, parecen calabozos o de repente eran lugares para guardar la comida, qué sé yo. Parece uno de esos lugares donde guardaba tesoros, quizás una cripta. Está muy oscuro por lo que no me atrevo a entrar y está también muy mojado por las lluvias. De hecho está algo inundado, pero un lugar como este es bastante misterioso. Tiene una entrada secreta al lado, una entrada pequeñita. No sé si es para drenar agua o tal vez sea un pasaje hacia otro lugar. Por el lado de aquí podemos ver cómo los castillos como este se construyen al lado de estas edificaciones rocosas gigantescas. Podemos ver acá que hay espacio para hacer fogatas y venir con los amigos a hacer algo realmente épico. He visitado castillos, bastantes puedo decir, pero ninguno jamás tan libre, auténtico, tan legítimo, tan puro, tan poco turístico, tan poco restaurado, tan poco renovado, maniqueado, tan puro que realmente se ve como algo auténtico en medio del bosque, con neblina, sin turistas, sin pagar entrada. ¿Entienden? Eso es lo que hace tan especial este lugar y absolutamente recomiendo a cualquiera que pueda darse un salto por acá, hacerlo. El castillo Bolzow está en medio del bosque, con un aspecto abandonado y en estado de ruina desde el siglo XVII, pero a pesar de ello, muy bien preservado. Sus caminos y paredes son lo que más llama la atención. Además, hace un uso perfecto de las características defensivas del terreno, lo que ha contribuido a su gran popularidad como mirador escénico desde el siglo XIX. Quiero que vean lo empinado que está esto. Estos bordes de piedra se pueden encontrar en rincones del castillo. Y si vamos arriba, la verdad es que la vista es asombrosa. Para concluir, debo decir que ha sido una caminata increíble. No es tan larga, es algo empinada, pero se puede hacer muy fácil en 1 hora de subida. Y las vistas son increíbles. Aquí en pantalla verás más datos para llegar. Está abierto las 24 horas del día y no requiere pagar entrada alguna. Lo siguiente que veremos no es un castillo, pero me dijeron que si caminaba en cierta dirección, encontraría una construcción tipo palacio que se encontraba abandonada. Lo que vamos a ver ahora es una mansión abandonada, sí, otra mansión abandonada en las montañas de República Checa. Estamos en un lugar bastante alejado, no sé ni cómo he llegado acá, ha sido pura casualidad. Entonces me dijeron de que estaba este lugar abandonado y la verdad es que no podía creerlo. Tiene cosas bastante fantasiosas y no sabría decir si está habitado o no porque esta ventana parece ser nueva, pero todo lo demás está
tapado con cemento, todas las puertas están bloqueadas. Del otro lado vemos esto que es como una reserva, un granero. Me ha parecido muy interesante, especialmente la puerta, que parece que tuviera una decoración especial. Quiero que la miren. Esta es lo que sería la entrada, la fachada. Si lo ven de este ángulo, van a poder apreciar la belleza de este lugar. Los lugares en ruinas como este siempre llaman mi atención. Y lo que encontré fue una casona grande, en situación de ruina precisamente. Este curioso secreto estaba en las afueras de Bolehost, una pintoresca villa checa. Me llevo este maravilloso recuerdo unos kilómetros más al este. Para cerrar, déjame presentarte este lugar, Helfstein. Entre los Sudetes y los Cárpatos hay un río. En el río hay un bosque. En el bosque hay una loma. Y en la loma hay un castillo. Helfstein es uno de los castillos más extensos de la actual República Checa y de toda Europa. Se remonta a finales del siglo XIII, cuando el caballero merodeador Friedrich de Linava lo estableció allí ilegalmente. En la actualidad hay 4 patios en el castillo. Tiene 5 puertas, varios baluartes, torres y un extenso sistema de fortificaciones. Mi parte favorita, sin duda, fue esta torre que muestra desde el corazón del castillo los patios y el maravilloso paisaje de los alrededores. Actualmente se citan aquí herreros de toda Europa para realizar demostraciones de su arte y talleres. Para terminar, se me ocurrió visitar un lugar que vi en el mapa y me mataba de curiosidad: la triple frontera de Alemania, Polonia y Chequia. Cerca de la triple frontera hay que dejar el auto y caminar unos 20 minutos aproximadamente para llegar a este punto donde convergen 3 países. La única vez que estuve ahí anteriormente en algo similar fue en Paraguay, viendo la frontera de Brasil, Foz de Iguazú y al mismo tiempo la de Argentina. Un momento memorable, y la única vez que hice eso fue en aquel entonces, hace 20 años aproximadamente, o más quizá. Y ahora, por primera vez, después de ese evento, voy a visitar una nueva triple frontera. Aparentemente tenemos un cerco eléctrico en la triple frontera, tal vez para que no pasen animales, me imagino, porque las personas están pasando igual. Estamos ya finalmente en la triple frontera. Podemos ver de este lado una bandera checa, una de la Unión Europea en la parte del medio, una bandera polaca de este lado de aquí y finalmente una alemana donde me encuentro. Si buscas explorar esta región como yo lo hice, en la descripción de este video encontrarás enlaces para alojamiento, alquilar coche, vuelos, seguros de viaje y más recursos. Espero que este video te haya gustado. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Nelson Mochilero. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!